Hola a todos, esta es una pequeña guía para cómo usar Solver y que no se pierdan en el informe. Acá tengo un setup inicial de lo que estamos ajustando. Recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es ajustar a valores reales discretos una función que es continua. Y con eso nosotros vamos a lograr hacer transformar, de cierta forma, modelar esto que está pasando en la realidad en función de algún modelo que trate de explicar su comportamiento. Usualmente esos modelos, si es que están construidos como por ejemplo Gaussian-Schumann, que es la expresión que estoy moviendo ahora, o Rosen-Ramler, que es la expresión que estoy moviendo ahora, estos modelos dependen de ciertas constantes, factores que son en teoría representan un conjunto de variables desconocidas eh, que no necesariamente vamos a poder individualizar, pero sí son representativas para un tipo de mineral en particular. Por ejemplo, en este caso, Gaussian-Schumann usa la letra K y la letra M para esas dos constantes, mientras que Rosen-Ramler usa X0 y N. En términos aritméticos, obviamente salvo por la diferencia en las expresiones, eh, pero en términos aritméticos son constantes a ajustar. Que si se fijan puse acá en estas celdas y voy a rellenar con valores en este sector. Y lo mismo con Rosin Rambler. Ahora voy a hacer el ejemplo solamente con Gaudin Schumann, pero el de Rosin Rambler se hace exactamente igual. Primero que todo, algunos van a tener los datos de los pasantes acumulados reales. Ah, solo un detalle. Este método aplica para ajustar cualquier tipo de modelo a data real. Se hace todo igual, por si en algún momento tienen que ajustar otro modelo en el futuro con otra naturaleza, esto se hace exactamente igual para todo. Y por lo tanto es súper útil aprenderlo ahora. Entonces, muchos de ustedes van a tener el pasante acumulado, pero lo van a tener en forma porcentual, de esta forma, o sea, van a estar en unidades de porcentaje. Y por lo tanto, lo primero que tienen que hacer es transformar esto. Voy a mover, voy a crear una nueva columna y voy a mover esto. Se puede hacer así. Para transformar esto a su expresión decimal. Entonces, todos estos números los vamos a dividir por 100. ¿Hay otras formas de haber hecho esto? Sí. Por ejemplo, ustedes pueden poner un número 100 acá, copiarlo, seleccionar todos los datos, clic derecho, pegado especial, valores, dividir y hubiera hecho exactamente lo mismo, pero lo hubiera hecho en el mismo lugar, en vez de hacer esta nueva columna. Pero eso es un dato para más adelante. Entonces acá tenemos nuestro famoso pasante acumulado real en decimal. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es escribir acá el modelo. Entonces el modelo de Gaudin-Schumann simplemente depende del tamaño partido en x, todo esto elevado a n, a m, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es el tamaño dividido en nuestra constante k. Esta constante k, como yo la voy a dejar fija, porque después yo voy a replicar esta fórmula hacia abajo y con esto yo evito que esta celda también se vaya moviendo, se vaya desplazando. Mientras que esta celda sí se va a desplazar cuando yo desplace esto hacia abajo. Y todo esto tiene que estar elevado a el factor m, que también lo voy a bloquear. Este bloqueo ustedes lo pueden hacer escribiendo estos signos peso. El signo peso antes de la letra quiere decir que esto se va a bloquear hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea, si yo muevo esta fórmula hacia la derecha o hacia la izquierda, esta celda no se va a mover. Y mientras que este signo peso al lado del número implica que está bloqueado en la horizontal, o sea, arriba o hacia abajo, en la vertical, perdón. Arriba o hacia abajo. Y para hacer esto de forma rápida, yo apreté la tecla F4. Y F4 alterna entre bloquear solo la fila, bloquear solo la columna, no bloquear nada, bloquear todo. Eso es con la letra F, con la F4, la tecla F4. Entonces, ahora voy a crear la fórmula y a esto es lo que yo me refería. Yo la voy a piensen que yo le voy a hacer clic acá abajo a la derecha
y como que la voy a arrastrar y todas las celdas que no estén bloqueadas van a ir moviéndose también con este mismo movimiento. Entonces, por ejemplo, la que no estaba bloqueada era esta. Entonces, como yo la moví hacia abajo, esa celda es la que se va a ir moviendo hacia abajo, si se fijan. El resto de las celdas, como yo las bloqueé, no se movieron hacia abajo. Esa es la gracia de bloquear eso. Entonces, igual hago un chequeo para que ustedes puedan ver. Fíjense en los colores solamente. Las celdas están donde corresponden. Y lo único que cambia es el tamaño, lo cual está bien. Obviamente vemos puros dividido por cero porque no he puesto ningún número acá. Entonces acá voy a poner un 100 y un 1 porque sí, simplemente. Mientras tanto, después lo vamos a poner un número más interesante. Y el método típico, uno de los métodos más fáciles, por lo menos para ajustar para que este modelo se parezca a los datos reales, es usar un método numérico de optimización. Igual les quiero mostrar de forma gráfica qué es lo que va a pasar acá. Así que voy a hacer un gráfico de dispersión y voy a seleccionar el dato real y voy a seleccionar el dato de modelo. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá en realidad? Voy a sacar esto. Cambiar tipo de gráfico, combinado. Quiero que el real sea puntos, porque los reales son discretos. Quiero que el modelo sea continuo, porque el modelo es continuo. Eh, por lo tanto nos queda así. Y le voy a dar una leyenda en la parte inferior. Y le voy a borrar el contorno. Esto es como lo típico que hago cuando creo una ecuación, un gráfico como esto. Bueno, también le podemos poner los títulos de los ejes. En este caso tenemos pasante acumulado. Esto está en porcentaje. Lo vamos a poner en porcentaje pronto. Y esto es tamaño que está en la unidad que sea. Digamos que está en milímetros y por lo tanto acá también vamos a poner milímetros. Em, ya, entonces si ustedes se fijan, el modelo ahora está horrible. Este modelo lo que debería hacer es tratar de perseguir esta línea. Y ahora no está haciendo eso. ¿Cómo le decimos nosotros? En realidad, nosotros antes de decirle al computador en realidad cómo hacerlo, fíjense que esto es un método de prueba y error, en donde yo, por ejemplo, voy a aumentar el K, ¿ya? Y ahora el M lo voy a ir cambiando. No, para ese lado no era 2, así que 0,9, ya, quizás 0,8, quizás 0,4, 0,3, 0,2, por ahí va mejor, 0,1, ya. Y si se fijan, hasta que yo me acerque lo más posible hasta que mi línea naranja que representa el modelo se acerque más a mis puntos azules, en ese momento yo puedo decir que termina como mi optimización. Eso es lo que hace la optimización numérica. Prueba números uno tras otro dentro de los números que nosotros le dimos al inicio para detectar dónde se acerca más nuestro modelo hacia los datos reales. Entonces, primero vamos a necesitar para decirle al computador que haga esto, porque un humano no va a iterar esto muchas veces. Para decirle al computador, lo que nosotros hacemos es recurrir a los errores cuadráticos. Los errores cuadráticos simplemente son la distancia que hay, o sea, la distancia, la diferencia, pero esto es distancia. Piénsenlo como en términos de distancia que hay entre el modelo y el real elevado al cuadrado. Por eso se llama error cuadrático porque está elevado al cuadrado. La distancia que hay entre estos dos al cuadrado. Y voy a repetir esta fórmula hacia abajo para calcular la distancia que hay entre cada uno de los puntos. Básicamente lo que está haciendo es medir la distancia que hay entre esta curva y este punto, la que hay en esta curva y este punto, así, así, y le saca el cuadrado a esas distancias. Esto para que no se vea tan feo, se los voy a mostrar más bien en quizás todo en notación científica para que sea más fácil de ver. Todo en notación científica. Ya. Y nosotros, para decirle al computador que itere y haga lo mismo que hicimos nosotros al principio, pero que lo haga de la forma más óptima posible y encuentre la combinación de factores K y M que mejor resultados dé, nosotros necesitamos
lo que se denomina una función objetivo. Y la función objetivo es básicamente lo que nosotros vamos a evaluar al final de cada iteración. Nosotros vamos a evaluar la función objetivo y vamos a decir, estamos bien encaminados, estamos mal encaminados. En este caso, la función objetivo es el SSE, que en inglés significa la suma de los errores cuadráticos. Básicamente esto es literalmente la suma de los errores de cada uno de los puntos. O sea, básicamente como el error total de toda la curva. Y ahora, acá hay algo importante. Estos términos que están acá, en términos de optimización, se denominan eh, initial guess, que en inglés significa predicciones iniciales o predicción inicial, que es básicamente un número que esté cerca de donde nosotros queremos llegar. ¿Por qué tiene que estar cerca? Porque este método no va a discriminar y no va a encontrar necesariamente el punto que nosotros estábamos esperando. Este método se puede equivocar, porque este método lo que hace es encontrar mínimos locales o máximos locales, dependiendo de qué es lo que uno esté haciendo, dentro de nuestra función objetivo. Y como esta función objetivo puede bajar y de ahí volver a subir y tener un comportamiento muy errático, dependiendo del punto inicial, es donde este problema se va a asentar. Y ahí es donde nosotros tenemos que recordar qué significa acá para Gaudin-Schumann. Para Gaudin-Schumann, K se supone, teóricamente por lo menos, es el de 100. Y M, bueno, M es un factor de ajuste que no tiene ningún, ningún significado necesariamente. Y por otro lado, en Rosin-Ramler, ojo con esto, este es el D63,5 y el N es un equivalente al M. En este caso en particular, por ejemplo, yo también el D63,5, donde está, debería estar entre estos dos. Acá está el 0,6, acá está el 0,7, entonces, o si lo quieren ver en porcentaje, acá está el 60, acá está el 74, entonces el 63,5 está entre estos dos y es más cercano al 12 porque el 12 es 60. Así que acá podríamos partir perfectamente con 13, por ejemplo. Y el n ponerle un número en particular. Si se fijaron acá apareció algo porque acá de antemano puse la fórmula de Rosin-Ramler porque hay unos detalles que les quiero decir después. Pero como el ejemplo es de Gaudin-Schumann, vamos a empezar con el Gaudin-Schumann. Y como el Gaudin-Schumann nos dice que el K es el de 100, y en este caso nosotros vamos al F100 y lo tenemos perfecto acá, claramente 250. Entonces 250 es una buena predicción inicial. Esto igual puede que cambie. Recuerden que esto es a nivel teórico, pero puede que el óptimo se encuentre cerca de 250, pero no sea 250 específicamente. Y en cuanto al M, bueno, ahora gráficamente yo veo que se parece bastante, así que disculpen, lo voy a dejar así. Ahora, ahora que tengo mis predicciones iniciales, voy a ir a datos, solver, le voy a pedir a esto que nuestra función objetivo sea la suma de errores cuadrados, que esa función sea minimizada, o sea, el mínimo posible, y que cambie, en cada iteración cambie esas dos variables. Y simplemente le voy a pedir que resuelva. Y ahí encontró un resultado que es mejor. Si se fijan, acá cambió un poco la forma. Se trató de ajustar un poco más estos errores y ajustó de una forma relativamente decente. Em, si se fijan acá, el modelo de Godin-Schumann, acá ojo con los decimales, no presenten tantos decimales. Esto yo lo puedo bajar para que tenga solamente dos decimales. Y acá lo mismo para que todo tenga dos decimales. Eh, y acá, por ejemplo, en este eje habíamos dicho que que iba a ser un porcentaje, entonces voy a ir doble clic y acá le voy a poner que sea de tipo porcentaje con cero decimales. Y además no debería superar el 100%, pero en este caso sí lo supera, el modelo lo supera un poquito,
llega a 105%. Así que lo vamos a dejar así. Bueno, eso indica que este modelo, por ejemplo, no es el ideal. Eh, pero a la vez también podemos poner alguna restricción. De hecho, podemos ir a datos de nuevo, solver, y esta vez pedirle, acá en esta restricción, que ese número sí o sí sea menor o igual a 1, que representa el 100%, porque esto representaría un dato que es más bien realista. Y ahora le voy a pedir que lo resuelva de otra forma, y ahora si se fijan se acercó mucho más a las predicciones iniciales que le había dado delante yo. 250, esto es un 250 perfecto casi. Ese cuarto decimal no tiene mucho sentido. Y el M era bien parecido a lo que yo había llegado al ojo. Un poco diferente nomás. Y eso básicamente es la forma de optimizar esto. Ojo con los detalles. Primero recuerden, yo dividí por 100. ¿Por qué? Porque esta fórmula lo que me entrega es el resultado en el tipo decimal. A menos que ustedes multipliquen al final por 100. Si lo hacen, compárense con estas dos columnas. Si es que multiplican por 100. Pero si no multiplican por 100, comparan estas dos columnas. Cuando digo comparan, me refiero a calculan el error cuadrático entre estas dos columnas. Em, eso, eso básicamente. Para el Rosin Rambler tienen que ser exactamente lo mismo, solamente que deben tener cuidado con un tema. Si se fijan, la expresión es menos la exponencial de menos todo esto a la n. Entonces tienen que tener cuidado porque Excel se confunde un poco con el tema de los paréntesis. Esta es la expresión que deben tener. Ahí si se fijan es uno menos la exponencial, claro, de menos. Y si se fijan acá, todo esto yo lo metí dentro de un paréntesis. O sea que básicamente yo hice esto. Yo hice, yo hice eso. Para que este menos el Excel no lo confunda, porque muchas veces lo confunde y transforma esto primero en negativo y después eso lo eleva a n y colapsa, les va a dar error. Entonces, en realidad lo que ustedes tienen que calcular es todo esto elevado a n y después aplicarle el negativo y por lo tanto tengan cuidado con eso. Negativo, ahí si se fijan está el paréntesis naranjo, que es el paréntesis chico que está acá. Después está el paréntesis, ese grande está acá. Y ahí está el elevado. Entonces, eso simplemente, cuando lo pongan acá van a tener exactamente lo mismo que está en este lugar.